Amados hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea en nuestros corazones. Las Escrituras nos muestran, a través de la revelación de los apóstoles, a través de la revelación de los profetas, cuál era el proceder de la iglesia en el primer siglo, cuál era el proceder de los apóstoles cuando salen a la obra apostólica fuera de su región. Cuando nosotros examinamos el testimonio de los apóstoles, nos damos cuenta que había algo muy central siempre en el corazón de los apóstoles y de los discípulos en los primeros siglos. Nosotros, como parte del cuerpo único de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es único, que muchos hombres lo sectorizan, ya es un problema el corazón del hombre, pero el cuerpo de Cristo único sobre la faz de la tierra, debe volverse a la Biblia y percibir este trabajo que el Espíritu Santo estaba comenzando con la iglesia naciente en Jerusalén. Recuerda entonces que el Señor Jesucristo le dio un mandamiento a los apóstoles que desde Jerusalén iba a salir la palabra para Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. En estos días hemos venido compartiendo con los hermanos un tema los martes y hemos estado considerando los aspectos relacionados con la evangelización. Hoy entonces pues vamos a darle continuidad a este aspecto hablando acerca de la evangelización y no solamente la evangelización. Vamos a mirar cómo toda la iglesia debe hablar de Jesús. Cómo toda la iglesia tiene la responsabilidad de conocer el mensaje cristocéntrico que lleva a los hombres a la salvación y volvernos cada uno de nosotros agentes que puedan afectar positivamente la vida de las personas. Hay un libro muy bueno para esto que es el libro de 9 marcas. Es unos hermanos que se hacen llamar así y hablan de 9 marcas para una iglesia saludable. Entre ellos hay un libro que se llama Como evangelización, cómo toda la iglesia habla de Jesús. Entonces vamos a colocar unas bases primero de lo que hemos venido hablando estos días acerca del evangelio y la evangelización, para entonces terminar hablando de algo que en la iglesia debe ser algo particular, un patrimonio común, y es una cultura de evangelización. Ciertamente Dios ha dado dones hombres, Efesios 4:11, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, ¿cierto? Y efectivamente los evangelistas son unos dones hombres dados a la iglesia. Pero no solamente los evangelistas tienen la responsabilidad de hablar de Jesucristo. La evangelización es una responsabilidad común del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros hablamos de lo que experimentamos. Y cada uno de los que estamos acá, creo yo, hemos sido salvados por la predicación del evangelio. Entonces, para nosotros es una clara realidad lo que es el evangelio, porque lo hemos recibido, porque fue real para nosotros. Eso nos acercó al Señor. Entonces vamos a poner una base con unos versículos primero. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también griego. En el verso 1 y en el verso 3, Pablo empieza diciendo que él es un apóstol apartado para el evangelio de Dios. Y en el verso 3 nos dice qué es ese evangelio. El evangelio es acerca de la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el evangelio que nosotros predicamos no es un sistema filosófico, no es un sistema humano o religioso. El evangelio es la manifestación de la fuerza o el poder de Dios para salvar a todos los hombres. Por eso dice el texto, el evangelio es ¿qué? Dínamo, poder de Dios. O sea que la fuerza
que utiliza Dios, el poder que utiliza Dios para salvar a los hombres es que el evangelio, la palabra. Entonces Pablo dice, en el contexto que viene hablando, que él no se avergonzaba era porque para los romanos el evangelio era algo muy despectivo. ¿Por qué? Porque el evangelio tenía como centro la predicación de una persona, y esa persona crucificada. ¿Quién? Jesús el Cristo. ¿Qué hicieron los romanos? Crucificaron al Mesías. Entonces para los romanos ese evangelio, el mensaje del evangelio lo tenían por menos, lo despreciaban, porque pues, es el mensaje acerca de un muerto que nosotros crucificamos, ¿cierto? Entonces Pablo dice que él no se avergonzaba de ese mensaje, que para los romanos era despreciable, y para los judíos pues naturalmente tampoco lo querían aceptar, porque para los judíos ellos esperaban un Mesías como el rey David o como Moisés, que los liberara del yugo de los romanos. Pero cuando vino Cristo, hablando de amor, hablando de perdón, hablando de poner una mejilla, hablando de cargar una milla más, los judíos dijeron, este no puede ser el Mesías. Porque ellos, según el entendimiento sesgado que tenían de la Biblia, el Mesías iba a venir a reinar. Porque efectivamente hay unas partes de la Escritura que muestran al Mesías como reinando. Pero se habían olvidado Isaías 53, el Mesías sufriente. Entonces ellos solamente veían lo que les convenía. Entonces, como vieron que el Mesías no vino a reinar, lo desecharon, ¿cierto? Entonces, amados hermanos, este mensaje que nosotros predicamos, este mensaje nos habla de la manifestación y del poder de Dios para salvar a todos los hombres. Y Pablo no se avergonzaba. Aquí avergonzar habla en el sentido de que Pablo mismo no sentía ningún grado de vergüenza en predicar el mensaje del evangelio, que era despreciado para unos y locura para los otros. Además, amados hermanos, Dios nos llama la atención a que nosotros, los hijos de Dios, no nos avergoncemos de lo que somos y no nos avergoncemos del mensaje que predicamos. ¿Por qué? Mire lo que dice Lucas. Vamos a Lucas, capítulo 12, verso 8. Lucas 12, verso 8. Lucas 12, verso 8. Dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios, ¿cierto? Entonces, nosotros no nos podemos avergonzar del mensaje que predicamos, porque si nos avergonzamos estamos negando a aquel que dio su vida por nosotros. Y si nosotros lo negamos delante de los hombres, sucederá algo. Él nos negará delante del Padre y delante de los ángeles escogidos. Amados hermanos, nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de este mensaje, y sobre todo en este tiempo, en este mundo donde todo es relativo, donde tenemos una cultura que está en contra del mensaje del evangelio, ¿cierto? Entonces, así el mundo califica este mensaje como una locura, así el mundo califica este mensaje como un escándalo, nosotros no nos podemos avergonzar de aquel que nos salvó. Y si nosotros nos avergonzamos de este mensaje, estaríamos negando el sacrificio de aquel que murió por nosotros, y al mismo tiempo entonces dice la Escritura que Él nos negará delante de nuestro Padre y delante de los ángeles, amados hermanos. Entonces el apóstol empieza a colocarnos una base para mirar la importancia del mensaje que nosotros estamos predicando. Nosotros debemos entender bien esta palabra donde dice que no nos avergonzamos, en el sentido de que nosotros debemos proclamar este mensaje de una manera fidedigna, como Dios nos lo ha encomendado, sin tener ningún grado de vergüenza. Yo sé, hermanos amados, que mientras vamos madurando,
al principio de nuestros primeros años del Evangelio nos daba miedo, nos daba vergüenza, nos daba pena, nos daba temor hablar del Evangelio, porque yo sé que ha sido la experiencia de muchos de nosotros, pero nosotros no podemos quedarnos como niños, no podemos quedarnos en una condición de inmadurez, sino que nosotros vamos madurando, Cristo madura en nosotros y la manera de pensar va siendo afectada y los temores que vamos teniendo, los temores se van disipando. Y cada vez el Espíritu de Dios nos arma más de poder, de fuerza para compartir las buenas nuevas, hermanos, ¿cierto? Entonces, amados hermanos, aunque este mensaje para el mundo sea locura y para el mundo sea un escándalo, porque para los griegos también era un escándalo, una locura, que Dios crucificara a su hijo, porque recuerden, la mitología griega hablaba de los semidioses, ¿sí? En el panteón de Grecia estaban los dioses, entre comillas, y las mitologías griegas enseñaban que los dioses venían, se hacían hombres y tenían hijos. Entonces ellos no podían creer como un semidios había muerto en la cruz por los hombres, ¿cierto? Porque era una grande prueba de amor que los griegos no conocían. Entonces, amados hermanos, estamos colocando una base acerca del mensaje que debemos predicar. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 22. Entonces dijimos que nosotros no nos podemos avergonzar de este mensaje, aunque el mundo esté en contra de él, aunque para el mundo sea locura y aunque para el mundo sea un escándalo. Primera de Corintios 1, verso 22. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, inicialmente Pablo, y aquí se incluye toda la iglesia, aunque los judíos pidan señales, aunque los griegos buscan sabiduría, nosotros no buscamos ninguna de esas dos cosas. Nosotros lo que hacemos es lo siguiente: predicamos a Cristo como crucificado. Hermanos, esta es la base del mensaje del Evangelio de Pablo. Es el núcleo de la predicación apostólica, porque es la manera en cómo Dios va a salvar a los hombres. ¿Cómo? A través del Cristo crucificado. Entonces Pablo decía que él predicaba a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente, ¿qué? Tropezadero, porque los judíos hallaron tropiezo en el Mesías, por lo que ya dijimos anteriormente. Y para los gentiles era ¿qué? Locura, ¿cierto? Pero nosotros, 23, predicamos a Cristo crucificado nuevamente. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así como de griegos, Cristo es ¿qué? Poder de Dios. ¿Y qué más es? Sabiduría de Dios. Entonces el Evangelio es poder de Dios, y ese Evangelio no es nada más y no es nada menos que la palabra de la cruz. La palabra de la cruz es el poder de Dios para salvar a toda la raza humana. Y esa es la razón entonces por la cual nosotros debemos conocer el mensaje que predicamos. Si ve el verso 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Entonces, hermano, lo que es menospreciado para los hombres, Cristo crucificado, la palabra de la cruz, el evangelio de la cruz, la teología de la cruz, para Dios es el poder que Él utiliza para salvar a cada uno de los hombres, hermano. Es precioso, ¿cierto? Entonces, nuestro evangelio no es nada más y nada menos que la proclamación del crucificado como expresión suprema del poder y de la sabiduría de Dios para salvar a los hombres. Entonces, nuestro mensaje está ligado íntimamente con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces leímos en Romanos 1 que el evangelio es poder de Dios, tiene una finalidad y tiene un propósito. ¿Cuál? Salvación. La salvación entonces
es un proceso divino que libera al pecador del poder del pecado y de la consecuencia del pecado. Y recuerde que la salvación es por gracia a través de la fe. ¿Cierto que sí? Entonces, el plan de Dios era evangelizar el mundo entero desde Jerusalén. Desde ahí salía la palabra para toda la tierra. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo se encuentra con la samaritana? Y el Señor le dice: la salvación viene de los judíos, ¿cierto? Quiere decir entonces que Jesucristo fue un israelita judío, aunque judío propiamente significa de la tribu de Judá. Jesucristo fue israelita y desde Israel se dio la palabra para que saliera para todo el mundo. Entonces vamos a empezar a dar unas definiciones para colocar una base muy clara acerca de lo que toda la iglesia debe hacer: evangelizar. ¿Qué es el evangelio? Cuando la Biblia utiliza la palabra evangelión, generalmente siempre la asocia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la asocia con la salvación. El diccionario Vine, griego-hebreo del Antiguo y Nuevo Testamento, tiene esta definición acerca de la palabra evangelio. Denotaba originalmente una recompensa por buenas nuevas. Más tarde desapareció la idea de la recompensa y la palabra vino a denotar las mismas buenas nuevas. En el Nuevo Testamento denota las buenas nuevas del reino de Dios y de la salvación a través de Cristo, que debe ser recibida por la fe sobre la base de su muerte expiatoria, sepultura y resurrección. Dios siempre le ha anunciado buenas noticias a los hombres. La primera persona a la cual Dios, por decirlo así, le dio buenas nuevas o evangelizó fue ¿a quién? A Adán y Eva. Les dio unas buenas noticias de que la simiente de la mujer iba a ser ¿qué? Pisar la cabeza de la simiente de la serpiente. ¿No era una buena noticia? Muy buena noticia, porque a través de la serpiente se introdujo el pecado en el mundo. También la Escritura dice en Gálatas 3 que Dios evangelizó. El Reina Valera dice: le dio las buenas nuevas a Abraham. La Biblia Reina Valera 1909 dice: lo evangelizó. Lo pueden mirar en Gálatas 3. Entonces, vamos a dar algunas definiciones del evangelio para que cada vez sea un poco más claro. Es el mensaje de las buenas nuevas que Dios ha provisto una forma de redención para el hombre por medio de su Hijo Jesucristo. Otra definición: el evangelio es un mensaje donde se anuncia la gracia como único medio de salvación para todos los hombres a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El evangelio, otra definición, es la gozosa proclamación de la actividad redentora de Dios en Cristo Jesús para salvar a los hombres de la esclavitud del pecado. Otra definición: el evangelio es la proclamación del glorioso mensaje de Dios acerca de su Hijo Jesucristo, muriendo por los pecadores y salvándolos únicamente por gracia a través de la fe. Entonces, en el evangelio se anuncian las buenas nuevas de que el pecador, al aceptar por la fe el sacrificio expiatorio de Jesucristo, es justificado y puesto en una condición de hijo delante de Dios. Entonces, el evangelio es una buena noticia de Cristo que con su muerte y resurrección ha asegurado el camino para las personas que quieran acercarse a Dios a través de él. Entonces, amados hermanos, el evangelio es un mensaje acerca de la persona de Jesucristo. Un mensaje acerca de su obra poderosa para poder salvar a la humanidad perdida a través de su sacrificio en la muerte de la cruz. Este es el mensaje que toda la iglesia debe proclamar. Entonces pasamos al siguiente punto, que es la evangelización. ¿Qué es la evangelización? Entonces la evangelización es nada más y no es nada menos que decir palabras con fidelidad acerca de la obra de Dios, presentando la buena noticia para los hombres, ¿cierto? Cuando nosotros presentamos la buena noticia para los hombres, debemos confiar
que Dios es el que va a operar la salvación en la persona, porque en Salmo y en Apocalipsis dice que la salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios. Entonces la evangelización es decirle a las personas las buenas nuevas acerca de lo que Jesucristo ha hecho para salvar a los pecadores y llamarlos a arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús. Eso es lo que es la evangelización. Entonces, amados hermanos, para evangelizar, estas reuniones no es para decirle qué pasos debe seguir, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, no. Es para colocar una base para que entendamos qué es el evangelio y juntos podamos evangelizar eficazmente, ¿cierto? Pero sí debemos tener al menos 4 puntos cuando vamos a evangelizar: Dios, el hombre, Cristo y la respuesta. Dios es un ser santo. El hombre cayó en pecado y fue destituido de la gloria de Dios. Por ende, entonces, hay un juicio y hay una paga por el pecado. Cristo vino a morir por los pecadores. Plenamente hombre, plenamente Dios, vivió una vida sin pecado para salvar a toda aquella persona que cree en Él, en su sacrificio sustitutorio en la cruz. La respuesta: la persona se va a salvar de acuerdo a cómo responda el mensaje del evangelio. Hermano, yo sé que el hombre está perdido y uno de los puntos del calvinismo es la depravación total, que dice que el hombre no tiene ninguna intención de hacer lo bueno y no puede hacer lo bueno porque está completamente perdido, muerto en delito y pecados. Pero resulta que la salvación es por gracia, Efesios 2:8. Y la escritura dice que Dios dio gracia a todos los hombres. Entonces Dios hace posible la salvación en los hombres. Porque si no, entonces ¿con qué base Dios va a juzgar al hombre? ¿Cierto? Entonces, amados hermanos, cuando evangelicemos debemos tener en cuenta Dios, el hombre, Dios santo, hombre pecador, Cristo, la solución al problema y la respuesta del hombre a la evangelización, amados hermanos. Entonces, el evangelio es enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir, ¿cierto? Entonces, el evangelio, la evangelización, es enseñar, proclamar, anunciar, predicar el evangelio, el mensaje que Dios nos lleva a la salvación con el objetivo, o sea, la meta, el deseo, la esperanza de persuadir. En este caso sería que convencer y convertir. Naturalmente que la persuasión final la hará ¿quién? El Espíritu de Dios, porque ninguno de nosotros puede salvar a nadie. No tenemos esa capacidad, pero sí tenemos la capacidad y los dones dados por Dios para presentar eficazmente el mensaje del evangelio. Entonces dijimos que la evangelización era enseñar el evangelio. ¿Por qué hablamos de enseñar? Porque, hermanos, generalmente no hay evangelización sin palabras. Sí, sé lo que dice la escritura y lo sabemos. Primera de Pedro 3 dice que cuando hay una mujer que tiene un hombre como esposo inconverso, por su testimonio sin palabras, él será ganado para Jesucristo, ¿cierto? Pero lo más normal en el Nuevo Testamento, en Hechos del Espíritu Santo, es que las personas se salvan por la predicación del evangelio. Entonces, por eso hablamos de que para la evangelización se necesitan las palabras. Y por eso nosotros también cuando prediquemos, en cada predicación debe estar contenido el evangelio. Y el método de enseñanza fue el método principal utilizado por el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es la evangelización? Abrir y limpiar el camino para que los pecadores que buscan a Dios lo puedan encontrar en Jesucristo, amados hermanos. Entonces recuerde entonces que nuestra meta es persuadir a las personas para que se hagan discípulas de ¿quién? ¿Discípulos de quién? De Cristo. Nosotros no persuadimos a las personas para que se hagan discípulos de nosotros. Eso es una perversión doctrinal y una perversión en el corazón del hombre. Nuestros discípulos son para Cristo, de Cristo. Debemos ser como el ministerio de Juan el Bautista, un ministerio eficaz. Juan el Bautista era un profeta muy conocido
en medio de Israel. Y tenía mucha gente que lo seguía porque Israel siempre fue una comunidad de profetas. Entonces, cuando se levanta un profeta como el Bautista, todo el mundo estaba atento y todo el mundo lo seguía. Cuando vio a Jesucristo, su primo, le dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué pasó con los discípulos del Bautista? Se esfumaron. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos tener temor de predicar el evangelio para ser discípulos de Jesucristo, porque ese es el llamamiento que tenemos todos nosotros. Discípulos para Cristo. La carga en el corazón de Pablo, ¿sabe cuál era? Presentar todo hombre perfecto ante Dios. Esa era la carga del corazón del apóstol Pablo. Entonces Pablo tenía muy claro su meta: salvar personas a través de la predicación y edificar a los cristianos para que pudieran presentarse perfecto ante Dios. Entonces, amados hermanos, este mensaje, esta evangelización, es decirles a otro el evangelio. Mira cómo lo dice Pablo en Gálatas capítulo 1. Voy a leer la traducción que hace A.T. Robinson en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento. Gálatas 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El texto griego traduce literalmente así: el evangelio evangelizado por mí. Entonces, amados hermanos, ¿con qué se evangeliza? Con el evangelio. Nosotros no evangelizamos diciéndole a las personas que si pueden, todo lo puedes hacer, tú te puedes superar. No. Los evangelizamos con el evangelio. Que Jesucristo vino al mundo a salvarlo a usted porque se iba para el infierno. Y Cristo pagó un precio en la cruz para salvarlo. Entonces nosotros evangelizamos con el evangelio. No evangelizamos con filosofías humanas, pragmatismo. No evangelizamos con actividades. Esa es una estrategia utilizada hoy para llamar a las personas a las iglesias, hacerle muchas actividades en la evangelización. No, hermanos, predicamos con el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvar a los hombres. Las actividades no hacen eso, hacen perder el tiempo en los hombres, ¿cierto? Entonces Pablo evangelizaba con el evangelio, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, nuestro objetivo lo empezamos a entender cuando conocemos el destino eterno de las personas. ¿Cuál es el destino eterno de las personas? Castigo eterno, muerte eterna, ¿cierto? Pero entonces las personas que creen el mensaje del evangelio van a tener entonces una vida eterna de comunión con nuestro Dios. Entonces viene a donde quiero llegar en el día de hoy. ¿Quiénes deberían evangelizar? Ya viendo todo esto que estamos hablando. La Biblia llama a todos los cristianos a que compartan la buena noticia de la muerte y resurrección de Jesucristo con los que no creen. Vamos a mirarlo en Hechos, capítulo 8, verso 1 hasta el verso 4. Este texto nos va a dar a nosotros una ventana, una luz para mirar quiénes deberían evangelizar. Ahora vamos a mirar más adelante algunos aspectos de las personas más nuevas que de pronto les cuesta evangelizar. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban, que esta parte debe pertenecer al verso anterior, al capítulo anterior. El texto realmente comienza acá. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaban a enterrar a Esteban y le hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Verso 4. Y es el texto que nos es la llave para abrir el entendimiento de quienes deben evangelizar.
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué? ¿Quiénes? Los apóstoles, los pastores, los evangelistas, los profetas, los maestros. No, los que fueron esparcidos. Y mientras ellos iban siendo esparcidos por la persecución, ¿qué hacían? Evangelizaban con el evangelio. Hermano, y esa fue una de los aspectos que Dios utilizó para llevar el evangelio a muchos lugares. Entonces, aquí, esto nos da esperanza de que así no sea que prediquemos todos los sábados y domingos, nos muestra que todos los cristianos tenemos la responsabilidad de llevar las buenas nuevas, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, la iglesia primitiva nos enseñaba que ellos tenían una cultura de evangelización, y aquí es donde quiero tomar unos aspectos del libro del hermano Max Still de 9 marcas, llamado Cómo toda la iglesia evangeliza acerca de Jesucristo. Entonces, lo primero es que debemos tener claro qué es el evangelio, si no, no estamos evangelizando. Estamos presentando cualquier otro mensaje de superación personal al corazón del hombre, pero no es el evangelio, ¿cierto? Entonces, tenemos responsabilidad de conocer la obra de Jesucristo, para así conocer la obra de Jesucristo, evangelizar. Y la cultura de evangelización nos enseña que debemos desarrollar personas comprometidas con el evangelio para que puedan evangelizar, amados hermanos, ¿cierto? Ahora, en la cultura de evangelización, uno de los aspectos que más vemos nosotros por experiencia, porque esto lo estamos compartiendo para todos aprender, por experiencia hemos visto que uno de los mayores problemas y lo que más estorba la evangelización es el temor al rechazo. Generalmente, uno de los aspectos que a las personas les impide compartir su fe con otros es el temor a ser rechazado, a ser burlado, o muchas veces hay temor porque la persona misma no conoce bien el mensaje del evangelio, ¿cierto? Entonces, a través de la palabra, a través de la comunión, el Señor nos capacita para cómo compartir el evangelio, y nos ayuda a crear un ambiente y una atmósfera de evangelización. Entonces queremos apuntar a esto, a tener una cultura de evangelización, como todas las iglesias hablen de Jesús. Lo que buscamos a través de la palabra es que sean formadas asambleas, iglesias, comunidades llenas de amor, comprometidas con compartir el mensaje del evangelio como un estilo de vida constante, no solamente en las campañas de evangelización, sino hacerlo como un estilo de vida espontáneo, amados hermanos. Entonces quiero leer unos ítems que tiene el libro de 9 marcas. Una cultura motivada por el amor a Jesucristo y su evangelio. Entonces deberíamos evangelizar y tener una cultura de evangelización por amor. ¿A quién? A Dios. Una cultura que confía en el evangelio. Entonces debemos desarrollar una cultura que confía plenamente en la palabra de Dios, porque es el poder para salvar a los hombres, no en estrategias, no en actividades para llamar a los hombres. Necesitamos entonces confiar plenamente en lo que puede hacer el poder de la predicación de la palabra en el Espíritu Santo. No debemos basar nuestra confianza en técnicas, estrategias, trucos de entretenimiento para llamar a las personas, sino llamarlas con el mensaje del evangelio. Y al mismo tiempo, esta cultura de evangelización va a entender el peligro de entretener a las personas y no predicarles el evangelio. Hay un hermano que conozco que estaba en una misión X. El hermano X me contó que cuando iban a otros países a evangelizar,
muchas veces lo que hacían era evangelizar a través de actividades y muchas veces era a través de obras de teatro, nos contaba el hermano. Y él decía que en su corazón sentía que algo no estaba bien porque no les estaban llevando el mensaje de salvación a las personas. Las estaban entreteniendo un ratico con una obra de teatro, con un sándwich y con una gaseosa. Pero la persona quedaba igual, hermano. Seguía con su naturaleza pecaminosa, sin sus pecados ser perdonados y directo para el infierno. ¿Cierto? Una cultura de evangelización es una cultura que ve claramente a las personas. Pablo decía que él ahora, que si conocía a Cristo según la carne, ya no lo conocía así, sino que ya lo conocía era como una nueva creación. Nosotros a través de la palabra debe cambiar la percepción que tenemos acerca de las personas y su destino eterno. Una cultura de evangelización, trabajan todos en una misma dirección: salvar personas y edificar personas. Aquí no hay trabajos independientes, aquí todos debemos trabajar por el mismo sentir: arrancar las personas que van directo para el infierno, amados hermanos. Estamos utilizando este término, pero no lo hacemos nosotros, lo hace el Señor a través de la predicación del Evangelio. ¿Cierto que sí? ¿Cierto? Entonces, considere esto. Los equipos de fútbol moderno. En los equipos de fútbol moderno, todos atacan, todos defienden. ¿Sí? La cultura de evangelización busca entonces que todos evangelicemos. ¿Cierto? Una cultura de evangelización es una cultura en que las personas se enseñan unas a las otras cómo compartir su fe de una manera bíblica. Entonces, las personas más nuevas, si aún tienen dudas, qué palabras utilizar, cómo hablar, qué textos de la Biblia utilizar, entonces aquí es donde en la comunión nos unimos a los hermanos que tienen más tiempo que nosotros para que nos ayuden, para que podamos mirar la manera en cómo juntos podemos tener una cultura de evangelización enseñándonos unos a otros. Y teniendo en base quiero leer y me quiero detener acá por este ejemplo. Una cultura en la evangelización que se da ejemplo de evangelización. Quiero leer lo que decía el hermano en este libro. Lo hermoso de una cultura de evangelización, si se logra llevar a cabo correctamente, es que los nuevos creyentes tienen la pasión y los contactos que los cristianos más antiguos a menudo no tienen. Pasa algo, hermanos. Cuando nosotros llevamos algunos años caminando en el evangelio, generalmente nuestro círculo cristiano, nuestro círculo de amistad, casi siempre son hermanos maduros, que han caminado con nosotros hace mucho tiempo, hace muchos años, pero las personas nuevas, su círculo de amistad, son completamente personas que no saben nada del evangelio. Entonces se tiene que aprovechar esas dos coyunturas, ¿cierto? Los que tienen experiencia y los nuevos para afectar todo su círculo. Entonces dice el hermano: sin embargo, los cristianos que llevan más tiempo en la fe tienen sabiduría y conocimiento que los creyentes más jóvenes necesitan. Entonces, él trae un ejemplo. Mientras estoy escribiendo esto, dice él, mi esposa está sentada en el sofá preparándose para reunirse con Ruth y Samanti. Ruth es una creyente nueva y está entusiasmada con su fe y comparte el evangelio. Ruth y Samanti trabajan juntas y tienen mucho en común, ya que son de la misma ciudad de Sri Lanka. El padre de Samanti es budista, su mamá profeta del catolicismo romano y su esposo es musulmán. Esto es común en Dubái. Ruth sabe perfectamente que su vida ha sido redimida por Jesús, pero cuando tiene que explicar su fe necesita un poco de ayuda, especialmente con una persona con el trasfondo de Samanti. Por tanto, Ruth sabiamente trajo a Samanti para reunirse con Lian, la esposa del hermano. Lian, por el contrario, es una evangelista con una gran riqueza de conocimiento y entendimiento, pero su círculo de amigos en su mayoría está constituido por cristianos maduros.
Ellas tres son un ejemplo de lo que sucede en una cultura de evangelización. Lian toma la iniciativa explicando el evangelio. Ruth aprende cómo compartir su fe al a participar en el estudio mientras cultiva su amistad con Samanti. Y si el Señor quiere, Samanti escuchará y responderá al increíble mensaje de que Cristo salva a los pecadores. Entonces, este ejercicio debe darse en la iglesia en comunión, en sinceridad, los hermanos más antiguos ayudar a los más nuevos compartir su fe y pedir ayuda a los más antiguos para que se pueda compartir su fe. Una cultura de evangelización es una cultura que tiene un ministerio que se siente arriesgado y peligroso. Quiere decir entonces que nosotros debemos confrontar la cultura de nuestro tiempo. Hermanos, hoy la guerra cambió. Hace algunos años la guerra era entonces pues entre el comunismo, el capitalismo. Hoy la guerra es una guerra de culturas, hermano. Y esa guerra de cultura se está tratando de ganar desde las escuelas, desde las universidades, ¿cierto? Entonces, hermanos amados, nosotros debemos ser intrépidos y arriesgados para predicar el evangelio en medio de esta cultura y no importa lo que le digan. Aquí en Colombia todavía tenemos libertad en el culto. Lo máximo que te pueden hacer es insultarte, ¿cierto? Pero no va a suceder nada. Entonces nosotros debemos ser arriesgados en esta cultura y entonces evangelizar. Y para terminar, la cultura de evangelización es una cultura que entiende que la iglesia es el método elegido y el mejor utilizado para evangelizar. ¿Sí lo entendimos? La iglesia es el método que Dios ha elegido para evangelizar a los hombres sobre la faz de la tierra. Entonces, debemos tener iglesias que entiendan que la iglesia local es lo que Dios escogió y lo mejor para evangelizar. Entonces, las iglesias en cada ciudad tenemos entonces un papel muy importante que desempeñar en la sociedad, amados hermanos, ¿cierto? Entonces nosotros deberíamos evangelizar de una manera honesta, buscar que las personas se salven para Cristo, evangelizar de una manera urgente. A los hermanos que leyeron la revista, en la primera revista habla del testimonio acerca de D.L. Moody. D.L. Moody fue un evangelista con mucha pasión en el año de 1870, 50, y cuenta de que una vez él evangelizó a una multitud y les dio 8 días de plazo para que tomaran una decisión por Jesucristo. Resulta que el día que él dijo eso, hubo un incendio en esa ciudad. Murieron 300 personas. Y a partir de ese momento él dijo que nunca más le volvía a dar a la persona un día de oportunidad para que creyeran en el mensaje del evangelio. Entonces debemos evangelizar urgentemente porque no sabemos cuál es el destino de esa persona el día de mañana. Quiero contarles una experiencia. Hace por ahí unos 15 años más o menos, yo estaba en una reunión en la ciudad de Barranquilla y entonces trajeron una joven a la reunión. Y entonces después de la reunión los hermanos me pidieron que hablara con ella. Yo hablé con ella acerca del mensaje del evangelio y lo que ella me decía era que ella no conocía nada de Dios. Pero yo le dije, pues ¿quién conoce algo de Dios? Es necesario acercarse y conocer al Señor. Le hablamos acerca del evangelio. Resulta, hermano, que al otro día me llama la hermana que era vecina que lo invitaba a la reunión y me dijo, la muchacha con la que hablamos ayer se murió. Yo, ¿por qué? Iba con un muchacho, el muchacho iba borracho en una moto, se estrellaron y se murieron. Por eso entonces, hermanos, debemos evangelizar con urgencia, porque no sabemos qué será el día de mañana de las personas que Dios permite que estén en nuestro entorno. Debemos evangelizar gozosamente porque el mensaje del evangelio es un mensaje de alegría. Y hermanos,
En la evangelización debemos provocar una autorreflexión. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ustedes recuerdan Hechos 2, cuando Pedro predicó en Pentecostés? Después de la predicación, ¿qué dice la Biblia? Y se compungieron de corazón. Y les dijo la gente a los apóstoles: varones hermanos, entonces ¿qué debemos hacer? Entonces nuestro mensaje del evangelio debe llevar a las personas a reflexionar de su destino eterno. Y por último, deberíamos evangelizar utilizando la Biblia. Por eso hay que conocer el mensaje del evangelio, y se conoce a través de las escrituras. ¿Por qué deberíamos evangelizar? ¿Qué pensamos nosotros que por qué deberíamos evangelizar? Porque Dios lo mandó. Esa es la razón suprema para que evangelicemos, porque Dios mandó a que evangelizáramos. Mateo 28, 18, el Señor cuando resucita: toda exousia, autoridad me da en los cielos y en la tierra, porque por tanto se me dio toda autoridad, ahora yo los envío y vayan a todas las naciones, bautizándolos y haciéndolos discípulos y enseñando que guarden todas las cosas hasta que yo venga. Entonces, lo que hace posible la evangelización es la autoridad del resucitado. Entonces nosotros debemos evangelizar porque Dios lo manda. 3, para glorificar a Dios. A través de la evangelización, Dios va a recibir gloria, porque va a ser conocido, porque un alma más se va a salvar, hermanos amados, por obediencia a la palabra y por amor a los demás. Quiero terminar con este texto, Romanos 9, hablando acerca del amor, que lo vamos a ver entonces en la próxima reunión. Romanos 9, verso 1, 2 y 3. Mira lo que dice Pablo acerca de esto que estamos hablando. Verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué Pablo tenía una constante tristeza y dolor en su corazón? Porque Pablo, si hay alguien que evangelizó a los judíos, ¿quién fue? Pablo. Hermano, pero es que Pedro fue enviado a los judíos. Pablo también, cuando llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era ¿qué? Buscar judíos para predicarles el evangelio. Hasta que un día sacudió los pies y les dijo: no más con usted, me voy a los gentiles. Entonces Pablo tenía mucha tristeza porque sabía que sus compatriotas estaban rechazando el único mensaje que los podía salvar, y era el pueblo de la ley, ¿cierto? Israel fue el pueblo de la ley, tenía la ley y rechazó al Mesías. Entonces Pablo le dolía eso, y le dolía tanto que mire lo que dice el texto 3: porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí está hablando no de los primos, sino que está hablando de los judíos. Ellos son parientes de Pablo. Entonces Pablo dice que si se podía, entonces que él incluso podía llegar a ser anatema, que es separado de Cristo, para que los judíos pudieran aceptar el mensaje del evangelio. Y como no lo recibían, había una gran tristeza en el corazón de Pablo. Entonces nosotros debemos evangelizar por amor a las personas. Entonces Pablo estaba dispuesto a estar separado de Cristo si ello trajera como consecuencia la salvación de su pueblo. Terminemos con un versículo, Mateo 28, 18. Como hay veces nos da temor evangelizar, este versículo va a iluminar nuestra mente, fortalecer nuestro interior para que lo podamos hacer, amados hermanos. Es Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin
Amén. Amén, termina con un amén. Entonces, hermanos, la presencia de Jesús en nuestra vida, sabiendo que Él nos va a acompañar en todo lo que hagamos para su casa, debe reconfortar nuestro corazón, debe darnos fortaleza en medio de la temeridad para que nosotros podamos entonces presentar el evangelio que puede salvar a las personas. Recuerden, amados hermanos, que cuando estamos evangelizando, si las personas nos rechazan, no nos rechazan a nosotros, rechazan a Dios, porque el mensaje del evangelio no es nuestro mensaje. El mensaje del evangelio es el mensaje de Dios para la humanidad, que Dios quiere salvar al hombre a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En la próxima reunión, para terminar, vamos a hablar, por decirlo así, digámonos, las maneras en que podemos evangelizar. Podemos evangelizar abiertamente, podemos evangelizar en un ambiente religioso o podemos evangelizar en un ambiente familiar, de trabajo, de compañerismo, de personas de la universidad. Entonces la Biblia muestra las maneras en que ello se puede hacer, pero ciertamente la Escritura y los hermanos apuntan a un método que es el método más eficaz de evangelización, que lo vamos a ver entonces en la próxima reunión, amados hermanos. Entonces con esto buscamos crear conciencia en nuestros corazones de la necesidad que tenemos que toda la iglesia hable de Jesús. Yo sé entonces, amados hermanos, que estamos en un proceso de maduración y yo sé que la palabra puede operar aquello que Dios quiere en nuestros corazones, amados hermanos. Entonces vamos a detenernos por ahora, vamos a parar, vamos a orar al Señor, vamos a agradecerle este tiempo que pudimos compartir la palabra, amados hermanos.